Paz a vosotros, amados hermanos. Siempre es grato saludarles a través de este medio y solicitar que la bendición de Dios y la guianza de su Santo Espíritu sea en cada uno de ustedes. Asimismo, compartirles en esta ocasión el tema para la predicación del sábado 8 de abril del 2023, cuyo título es Hombres amadores de sí mismos. El objetivo que debemos lograr en la congregación es hacer ver el error de llevar una vida egoísta, que es la tendencia del mundo, aún dentro del hogar y de la iglesia, lo cual manifiesta el incumplimiento al segundo gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. La cita base se ubica en Romanos capítulo 12, versículo 3, que afirma: «Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno». Cuando el apóstol Pablo dirige su segunda carta al joven Timoteo, le advierte acerca de la actitud y acciones que presentarían algunas personas, y el propósito de ello era que estuviera percibido de estos hechos para poder ayudar a los hermanos en la iglesia de Dios que estaba en Éfeso, de la cual él era el responsable. Dentro de ellas enlista a hombres amadores de sí mismo, que implica ser egoístas. Entenderemos por egoísmo, de acuerdo a la definición que proporciona la Real Academia Española, como el inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente el propio interés, que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio, sin atender ni reparar en las necesidades del resto. La palabra como tal proviene del latín ego, que significa yo, y se compone con el sufijo ismo, que indica la actitud de quien solo manifiesta interés por el propio. El egoísmo también puede reconocerse en todas aquellas acciones realizadas por interés personal, para el provecho propio y sin mirar en las necesidades, opiniones, gustos o intereses de los demás. Los actos así realizados pueden calificarse de egoístas. El egoísmo, como tal, es una actitud que dificulta la relación con el prójimo, pues la persona egoísta trata y hace sentir a los demás como si no existieran o como si sus preocupaciones o ideas no importaran. De allí también se lo compare con el individualismo. En este sentido, el egoísmo es un antivalor, opuesto a los valores tan importantes para la convivencia humana como la solidaridad, la gratitud o el altruismo. Por ello es conveniente que al momento de exponer el tema con la congregación, hagamos hincapié en que podamos hacer reflexión a la feligresía de lo importante en no mostrar ni mucho menos practicar el egoísmo, sino que como hijos de Dios debemos propiciar el amor al prójimo. De esta manera hacemos énfasis en el objetivo a lograr, que señala que si practicamos el egoísmo, incumplimos el segundo gran mandamiento, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es necesario que la congregación medite en lo que implica amar al prójimo como a sí mismo, y lo podemos ejemplificar con aquella enseñanza del Señor Jesús que el evangelista Lucas registró en el capítulo 10, de los versículos 25 al 37, donde refiere que un doctor en la ley preguntó al Hijo de Dios con el propósito de ponerle a prueba, preguntando qué debía hacer para obtener la vida eterna. El Señor Jesús le responde: ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La respuesta fue contundente y segura: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo cual el Señor Jesús le inquiere que si hace esto, obtendría la vida eterna. Pero queriéndose justificar a sí mismo, vuelve a cuestionar el doctor de la ley: ¿quién es mi prójimo? Y todos conocemos la enseñanza descrita por el Señor Jesús, pero lo interesante en esta parábola es analizar que el doctor de la ley
que era un erudito, un conocedor pleno de la ley, no solo la conociera de manera teórica, sino la reflexión que está a punto de exponer el maestro era para que meditara que es necesario y conveniente practicar lo que conocemos de la ley de Dios, llevar a cabo la obediencia a Dios no solo de palabra, sino practicar la sujeción a Dios en nuestro diario vivir. Pero lo realmente interesante que debemos observar en esta parábola es que cuando el Hijo de Dios le hace ver una situación donde un hombre que cae en manos de ladrones le despojaron de sus pertenencias e hiriéndole le dejaron medio muerto, y cuando menciona que descendió un sacerdote que era el encargado de ministrar delante de Dios para presentar los sacrificios del pueblo, el sacerdote era el intermediario entre Dios y el pueblo, quien se supone tenía una relación estrecha con Dios, pues ese sacerdote, viendo a la persona tirada y herida, pasó de largo, no interesándole a aquella persona que necesitaba auxilio, ayuda, apoyo. De igual manera, continúa relatando el Señor Jesús, pasó un levita. Los levitas eran los designados por Dios para no tener heredad. Los levitas fueron consagrados por Dios por medio de Moisés para el servicio del tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén. Eran los únicos designados para el servicio del tabernáculo, donde ejercían el ministerio desde los 25 hasta los 50 años de edad. Después de esta edad, solo podían servir con sus hermanos para hacer la guardia, pero no para el ministerio, de acuerdo a lo que establece Números capítulo 8, del versículo 23 al versículo 26. Pues uno de estos levitas también pasó por el lugar donde estaba aquel hombre ultrajado y medio muerto. Viéndole, también se pasó de largo. Quizás la justificación en ambos casos era que el hombre moribundo por los ladrones no era algún familiar, no era algún conocido o alguna amistad, era una persona desconocida. Pero cuando pasó un samaritano, que era una persona non grata para los judíos, una persona que no pertenecía al pueblo de Israel, un gentil que no estaba al servicio de Dios, esa persona sin conocimiento de la ley de Dios, viéndole, fue movido a misericordia. Lo atendió, brindándole los primeros auxilios y llevándole en su cabalgadura, lo trasladó a un lugar donde podían atenderle de una mejor manera. ¿Cuál es la reflexión de esta enseñanza para el doctor de la ley? Que no basta con conocer a la perfección y de manera teórica lo que está escrito en la ley de Dios, y que en varias circunstancias no solo jactarse de servir a Dios, sino que debemos poner en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios. Y el segundo gran mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. Es imprescindible meditar en ello. Esta sencilla enseñanza contiene una profunda reflexión, y es que quien está hecho a la imagen y semejanza de Dios como nosotros, merece nuestra atención y amor para poder obrar en consecuencia de lo que conocemos y profesamos como hijos de Dios. No debemos ser egoístas, pensar solo en nosotros mismos. Es conveniente abrir nuestra mano para poder ayudar a quien lo necesita, a quien lo requiere, y no solo ser hijos de Dios sin poner en práctica lo que Él pide de cada uno de nosotros. Ustedes conocen muy bien el relato que se encuentra registrado en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, de los versículos 3 al 11, donde menciona la historia de un hombre llamado Nabal, el cual era muy rico y tenía su hacienda en el Carmelo. Su mujer era Abigail, la cual la Escritura da testimonio que era de buen testimonio y de buena gracia. Pero Nabal era un hombre duro y de malos hechos, quien era considerado como un egoísta, pues al enviar David a sus siervos para que solicitaran a Nabal apoyo por el resguardo que daban a los pastores de él, Nabal negó toda su ayuda y su apoyo, teniendo de manera holgada la forma para poder ayudar sin problema a aquellos enviados de David. Sin embargo, la palabra de Dios afirma en los versículos 10 y 11 lo siguiente:
Y Nabal respondió a los criados de David y dijo: ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que se huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora de mi pan, mi agua y mi víctima que he preparado para mis esquiladores y la daré a hombres que no sé de dónde son? Este es el ejemplo vívido de una persona egoísta que se ama a sí misma, actitud que como hijos de Dios debemos evitar. Cuando los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, versículo 35, afirma en la última parte que más bienaventurada cosa es dar que recibir, y si ponemos atención y sentido a esta afirmación, comprenderemos que implica abrir nuestra mano para ayudar, para ver por aquellos que tienen necesidad, pues cuando practicamos este hecho, somos bendecidos por Dios, y bienaventurado significa feliz, dichoso, gozoso, alegre, y estas características las vivimos cuando ayudamos a los demás. Hay ocasiones que nos damos cuenta que en los hospitales van personas de otra organización religiosa para brindar alimento a los familiares que están en espera de noticias de su enfermo, y pareciera que como la enseñanza del buen samaritano ahora se aplica en nosotros, pues esas personas que no predican la verdad, que no tienen el conocimiento pleno de la palabra de Dios, nosotros como iglesia de Dios no llevamos en práctica lo que debemos hacer, y es conveniente meditar en ello. No nos pase como al doctor en la ley, que solamente tenía el conocimiento en teoría de lo que era la ley de Dios, pero en realidad no la llevaba a práctica. Es probable que no hayamos meditado el alcance de las palabras del apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 17, cuando afirma: el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, no solo se comete pecado cuando hacemos lo malo o cuando transgredimos la ley de Dios, sino que cuando estamos conscientes de lo que debemos hacer y es bueno, al no practicarlo, al no llevarlo a cabo, cometemos pecado. Y es probable que cuando nos damos cuenta que otros ayudan, que otros llevan alimento a los hospitales y brindan ayuda a quienes no conocen, a los familiares, aquellas personas que están en espera de alguna noticia, es ahí cuando debemos meditar en lo que no hemos hecho o hemos dejado de hacer. Y si otros lo hacen, pareciera que tomamos el papel del doctor en la ley, que conoce a perfección lo que está escrito, pero no lo pone por obra. Este tema es amplio para poder abordar, pues el objetivo nos hace hincapié que el egoísmo es una actitud del mundo y que muchas veces nosotros llevamos dentro del hogar. Y en este aspecto quiero resaltar la enseñanza que no solamente como varones debemos ser atendidos, pues por nuestra esposa, el amor al prójimo implica que usted como varón sea atento, comedido, servicial para las atenciones que requiere su cónyuge, que no asuma ni asumamos una actitud egoísta y machista, pues como hijos de Dios este tipo de pensamiento no debe tener cabida en nosotros, pues somos puestos para ser ejemplo de los fieles, en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. Podemos citar varios ejemplos registrados en la palabra de Dios para ponerlos por obra, nosotros como hijos de Dios, como el que se haya registrado en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 al 45, donde refiere que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan, y todos creían y estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como a cada uno había menester. Esta última parte es importante que la destaquemos porque eso es ser compartido y mostrar amor para los demás, no ser egoísta, no ver las necesidades que otros tienen y no solo vea lo que usted requiere o necesita, sino que mire y miremos a aquellos que a nuestro alrededor están
para que podamos practicar el amor al prójimo. Miremos lo que refiere el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 25. Mas el que hubiere mirado atentamente la perfecta ley, que es la ley de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en su hecho. Hermanos, tenemos este ejemplo en el apóstol Santiago, donde es necesario que cada uno de nosotros podamos ver a nuestro alrededor. Si podemos poner en práctica el amor al prójimo, seremos bienaventurados. En la epístola a los Romanos capítulo 12, versículo 3, que es el versículo base de este tema, donde afirma que no tengamos más alto concepto nosotros del que debemos tener, sino que pensemos cada uno de nosotros con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Seamos sensibles, seamos conscientes de las necesidades que los demás tienen. Cuando practicamos la ayuda mutua entre los hermanos y mayormente a los domésticos de la fe, también para los que están en nuestro hogar, los que están en la congregación, pueden mirar que usted, como predicador, como parte del ministerio, lleva a práctica lo que la palabra de Dios establece y que no solamente es oidor olvidadizo, sino que somos hacedores de la palabra. Así que, amados hermanos, Dios otorgue el entendimiento, la sabiduría para exponer este tema ante la Grey, y que nosotros al exponerlo meditemos en los aspectos que aún no hemos podido llevar a cabo, que no seamos egoístas ni en el hogar ni en la iglesia, y que podamos ser dechados de la Grey como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros, amados hermanos.